Bienvenidos a Aprendamos. El día de hoy vamos a aprender cómo hallar el área de un triángulo. En este caso, cuando conocemos la medida de los tres lados. Si observamos, tenemos un triángulo oblicuo ángulo, en este caso acutángulo. ¿Por qué acutángulo? Porque todos sus ángulos son agudos, pero no tengo ningún ángulo. La información que tengo de este triángulo es los lados, 8 centímetros, 10 centímetros y 15 centímetros. Vuelvo y repito, conozco los tres lados. Cuando tengo esta situación, la fórmula para determinar el valor del área de este triángulo se denomina fórmula de Herón. Entonces, bajo esa fórmula vamos a desarrollar este video. Y esta sería la fórmula de Herón. Entonces, si la analizamos, nos damos cuenta de que hay algunas letras. Entonces, en este caso, la letra que tenemos que distinguir es esta letra S. La letra A, B y C hace referencia a los lados del triángulo. Entonces, vamos a darle ese nombre, vamos a nombrar esos lados. Entonces, vamos a decir que este es el lado A, que este sería el lado B y que por tanto este sería el lado C. Ahora, después de eso, ahora sí vamos a detenernos un poquitico en esta letra, la letra S. Esa letra S les coloqué acá cómo hallar ese valor. ¿Y a qué hace referencia? Hace referencia a la suma de los lados dividido entre 2. O, como se ve en muchos libros o como lo explican muchos profesores, al perímetro dividido en 2. ¿Por qué? Porque la suma de los lados es igual al perímetro. Y eso lo voy a partir en 2. Entonces la forma de obtener esta S, vuelvo y repito, es sumar todos los lados y partirlos en 2. Ustedes pueden encontrar esta fórmula con otras letras. Eso depende del triángulo que se esté trabajando. Si mi triángulo tiene lados, por ejemplo, MNP, entonces esto sería MNP, según lo que usted nombre o como nombre los lados de sus triángulos. Entonces vamos a empezar a desarrollar. Y lo primero que voy a hacer es obtener el valor de esta letra o este interrogante que es S. Entonces, S sería igual a la suma de los tres lados, es decir, a 8 más 15 más 10. Y todo esto lo parto en 2. O hallo el perímetro y lo divido en 2, que es lo mismo. S sería igual a 8 más 15, 23, más 10, 33, dividido en 2. Es decir, esto sería igual a, y el valor de S sería 16,5. Entonces, después de tener ese valor de S, ya no tengo que hallar nada más, sino introducir todo esto en esta fórmula, la fórmula de Herón, para poder hallar el área. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tendría que A es igual, y voy a hacerlo, voy a escribirlo y luego indico dos cosas que podríamos hacer. Entonces, empiezo simplemente reemplazar 16,5, abro paréntesis, 16,5 menos el lado A. ¿Cuánto vale el lado A? El lado A vale 8. Cierro paréntesis. Ahora vuelvo a escribir el valor de S, 16,5 menos el valor de B. El valor de B, 15. Cierro paréntesis y por último 16,5 y menos el valor del último lado, que en este caso sería 10. Todo eso dentro del radical. Ahora, lo que yo puedo hacer es simplemente coger la calculadora y introducir todo esto en la calculadora y me va a dar el resultado. O desarrollarlo paso por paso. Voy a hacer un paso extra para que se fijen qué es lo que tendríamos que hacer. Entonces vuelvo y introduzco todo en el radical. Y en este caso sería 16,5
y esto denota una resta, ¿cierto? Entonces 16,5 menos 8, y por estar entre paréntesis quiere decir que el resultado lo va a multiplicar. 16,5 menos 8 sería 8,5 por 16,5 menos 15 sería por 1,5. 16,5 menos 10 por 5,5. Después de hacer esto, pues tengo acá una multiplicación de números decimales, lo puedo introducir todo en calculadora. Y eso me daría raíz cuadrada de 1367,435. Coloqué todos los decimales. Le saco raíz cuadrada a ese número y el área sería igual a 36,98. Aproximé la segunda cifra decimal y recuerden esto, el triángulo está medido en centímetros, por lo tanto voy a colocar la unidad centímetros, pero estoy hallando un área, por lo tanto es centímetros al cuadrado. Si ustedes introducen esto en la calculadora desde el inicio, les va a dar esta misma respuesta, o lo pueden desarrollar paso por paso. Lo único que hay que tener en cuenta es el valor de la letra S, que voy a volver a repetir, es la sumatoria de sus lados, es decir, hallar el perímetro y dividirlo en 2. Luego simplemente reemplazar. Entonces, utilizando la ley de Herón, hallamos el área de este triángulo. Y en la sección que aprendiste vamos a obtener o vamos a hallar el área de este triángulo utilizando la fórmula de Herón. Entonces me plantean un triángulo donde me dan los tres lados, 5 metros, 6 metros, 9 metros. En este caso ya nombré cada uno de esos lados. Entonces pueden pausar el video y van a hacer el proceso en sus casas y luego va a aparecer tanto el proceso como el resultado. Y este sería el proceso y el resultado de hallar el área de este triángulo. Recordemos que lo primero que tengo que hallar es el semiperímetro del triángulo. ¿Que cómo lo hago? Hallando el perímetro, es decir, sumo sus lados y lo divido en 2. Entonces la suma de 5 más 6 más 9 dividido en 2 sería 10, 20 dividido en 2, 10. Y luego esa letra S, que vuelvo y digo es el semiperímetro del triángulo, que fue algo que no enfaticé durante el video, la utilizo para hallar el área utilizando obviamente la fórmula de Herón. Entonces simplemente reemplazo. Entonces recuerden que para eso me baso en esa letra que hallé y los lados del triángulo. Puedo introducir todo esto en la calculadora y me daría este resultado, o lo voy desarrollando poco a poco. Es importante recordar que pues tengo que colocar las unidades del triángulo que estoy trabajando. En este caso serían metros, por eso metros. Y metros elevado al cuadrado, ¿por qué? Porque estoy hallando un área. De esa manera obtuvimos el área del triángulo utilizando la fórmula de Herón cuando en este caso tenemos o conocemos los tres lados. Nos vemos en una próxima, amigos.